hermanos, buenas noches. Bienvenidos sean una vez más a nuestro servicio virtual. Gracias por acompañarnos. Gracias también, hermanos, por estar viendo esta transmisión y este servicio. Como ustedes saben, en la mañana tuvimos al predicador, Pastor José Luis Fuentes. Así que el día de hoy él va a estar enseñando en nuestro servicio virtual. Por el momento, ¿verdad? Queda suspendido el libro de los Salmos, bueno, el estudio de los Salmos que estamos teniendo, tiempo con Salmos. Así que vamos a cantar en esta noche, a alabar a nuestro Dios. Prepare su corazón, preparémonos, mi Dios, para escuchar palabra de Dios y entonemos el primer himno que se titula Cuán grande es Él. Cantemos fuerte, hermanos, por favor, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Incline su rostro, hermanos, por favor, vamos a orar a nuestro Dios. Padre bendito, gracias una vez más que tú nos permites tener este servicio. Gracias porque eres tú, Padre, quien mereces toda la honra y la gloria, y rogamos que lo que estamos haciendo sea de olor grato ante ti, que tu palabra, mi Dios, que se ha de exponer en un rato más, sea quien quebrante nuestro corazón. Y mi Dios, háblanos, por favor. Ayúdanos a tomar decisiones en tu palabra y que podamos vivir una vida que te agrade y que te honre. Gracias por este tiempo. Usa al pastor José Luis Fuentes y que sea de bendición a nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos cantando, hermanos, el siguiente himno que se titula Te lo amos, oh Dios. Te lo amos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón.
preparemos nuestro corazón, tomemos nuestra Biblia y vamos a dejar el tiempo al pastor José Luis Fuentes. Adelante. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de los Hechos y vamos a tomar lectura a partir del versículo número 16 hasta el número 27. Yo voy a leer y yo les pido que por favor ustedes ahí en sus Biblias me sigan. Dice así la palabra del Señor: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. En esta historia que acabamos de tomar lectura en el libro de los Hechos, podemos ver 4 verdades que quiero transmitirles en cuanto a por qué el cristiano, por qué la iglesia local debemos hacer la obra misionera. Y en estas verdades no solamente vamos a ver por qué deberíamos de hacerlo y llevarlo a cabo, pero aún también podemos ver, estoy convencido, por qué no lo estamos haciendo. En el caso que no se esté haciendo, aunque, verdad, yo espero que cada uno de nosotros podamos estar cumpliendo con la gran comisión y con poder obedecer este mandato tan importante de nuestro Dios de poder llevar el evangelio a cada criatura hasta lo último de la tierra. De hecho, el libro de los Hechos es un libro, ¿verdad?, que se conoce como los Hechos de los Apóstoles, aunque algunos lo han titulado más bien los Hechos del Espíritu Santo, y es un libro que registra obviamente el inicio de la propagación del evangelio, desde cómo vino el Espíritu Santo de Dios sobre los discípulos hasta también cómo hubo persecución y Dios la permitió en la iglesia de Jerusalén para que ellos no olvidaran y pudieran cumplir con llevar el evangelio a toda criatura. Y después vemos cómo Dios habla a la iglesia en Antioquía y dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he encomendado. Y en esta magna labor se encontraba Pablo cuando en la ciudad de Atenas, Grecia, aquí, ¿verdad?, el contexto de lo que hemos leído, él se encuentra con este grupo de personas que tenían un altar con esta insignia al Dios no conocido, y Pablo empieza a predicarles, y de esta historia vamos a ver por qué debemos hacer la obra misionera y por qué no la estamos haciendo. Yo les pido, por favor,
que ahí donde están ustedes me acompañen brevemente en oración y vamos a encomendarnos al Señor y pedirle que Él obre y que Él hable a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, Señor y mi Dios, gracias. Gracias por este tiempo, por este día, por el privilegio que nos das de conocerte y en mi caso también, Padre, de poder servirte, de poder ser un predicador del Evangelio. Pido, Padre, que me uses en este día. Pido, Señor, que uses tu palabra, que pueda ser un bálsamo y un aliento a nuestras vidas, como también, Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo redarguya cada uno de nuestros corazones para que seas tú, mi Dios, acomodando lo espiritual en lo espiritual y que hables a cada uno de nosotros, que sigas obrando, que nos sigas ayudando, Señor, a crecer en nuestra vida espiritual. Y Padre, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de conocerte y de servirte. Y una vez más pedimos que tomes el control de este servicio. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Qué bendición. Pues bueno, hermanos, este mensaje que quiero presentar a ustedes es lo que se conoce como un mensaje antagónico. Aquí, a partir del versículo 16, empezamos a ver las verdades que yo quiero compartirles y que quiero transmitirles hasta llegar al versículo 27. El apóstol Pablo estaba hablando a gente inconversa. Es algo que quiero resaltar y es algo que usted y yo quisiera que tomáramos en cuenta. ¿Por qué? Porque la Biblia empieza declarándonos estas verdades de estas personas y después Pablo hace mención de las últimas dos y yo voy a empezar de atrás hacia adelante tomando en cuenta que usted y yo somos cristianos. La última verdad que el apóstol Pablo le deja saber a esta gente está en el versículo número 27. Note y vea conmigo lo que el apóstol Pablo les dijo a ellos, les dijo una verdad que también aplica para cada persona en cualquier parte del mundo, en todos los tiempos, y es la verdad de cómo Dios existe, de cómo Dios es real, de cómo Dios está cerca de su creación. Y aún la Biblia en Romanos nos deja ver que el poder de Dios y la deidad de Dios se hacen claramente visibles por medio de la creación. Pero ¿qué dice aquí el versículo 27? Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan, ¿qué? Puedan hallarle, y luego declara, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo, dentro del mensaje que le da a esta gente, después de las verdades que Dios resalta de ellos, Pablo hace mención del altar que tenían y, ¿verdad?, el título que tenían en el altar, y luego de una manera magistral declara cómo Dios es el creador y de una sangre, de un linaje, ha hecho todos los linajes de una sangre, ha hecho todos los linajes de los hombres, y les hace entender a estas personas, ¿verdad?, que ellos no tenían a Dios. Y miren, hermanos, esta es una gran verdad, algo sencillo, algo básico, pero creo bien importante de por qué usted y yo deberíamos hacer la obra misionera. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar, usted y yo sí tenemos a Dios. ¡Qué bendición! Es que usted y yo como cristianos podamos ser el templo del Espíritu Santo. Mire, qué privilegio que usted y yo hayamos encontrado, o mejor dicho, Dios nos haya encontrado a nosotros, ¿verdad?, que estábamos perdidos, estábamos, ¿verdad?, ahí en nuestros delitos y pecados. Dice la palabra de Dios que estábamos ciegos, dice la palabra de Dios que estábamos muertos, dice la palabra de Dios que éramos esclavos del pecado, vendidos al pecado, y hermanos, sin duda alguna estábamos siguiendo la corriente de este mundo como el resto y la mayoría de la humanidad. Y mire, qué bendición es que usted y yo
hayamos encontrado la salvación de nuestra alma. Qué privilegio es que usted y yo podamos ser el templo del Espíritu Santo. Qué bendición que usted y yo ahora como cristianos tengamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y también, a más de eso, tener la certeza de que el día que muramos, hermano, gloria a Dios, vamos a ir a la presencia de nuestro Dios. Y mire, eso es un tremendo privilegio, pero también una tremenda responsabilidad. Hermano, un ciego no puede guiar a otro ciego, y el mundo se encuentra en tinieblas. El mundo va rumbo al infierno, al igual que aquí en esta escena. Tenemos al apóstol Pablo. No solamente era apóstol, pero era salvo, era un hijo de Dios. Él tenía el evangelio, él tenía la verdad. Y cuando llega ahí a Atenas con gente religiosa, con gente que no era salva, él rápido les hizo entender que ellos eran religiosos, que ellos tenían religión, pero no tenían lo más importante, que es a Dios morando en sus vidas. Y mira, hermano, es la razón por la cual él dice que era deudor a toda criatura, a toda persona, a todo el mundo. Y de la misma manera usted y yo deberíamos de reaccionar y de responder. La palabra de Dios nos enseña que de gracia hemos recibido, debemos dar de la misma manera de gracia. Vea en Romanos capítulo número 1, aquí podemos ver a partir del versículo 13, dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás. Y mire que dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y luego declara una verdad maravillosa y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y hermano, mire, el evangelio ha cambiado nuestras vidas. El evangelio nos ha transformado. El evangelio, hermano, nos hizo, ¿verdad?, familia de nuestro Dios. Ahora hemos dejado de tener esa enemistad con nuestro Dios, con nuestro Creador, por causa del evangelio. Usted y yo gozamos de una verdad, hermanos, que es la verdad más valiosa que alguien puede conseguir y encontrar aquí sobre la faz de la tierra. De manera que tenemos una responsabilidad de deuda, una responsabilidad moral, hermano, para predicarle el evangelio a toda criatura. Predicarle a nuestros seres queridos que no han venido a los pies de Cristo, predicarle a los compañeros en el trabajo, predicarle a la gente que vive cerca de nosotros, nuestros vecinos, predicarle a los compañeros en la escuela, predicarle a cada criatura. Hermano, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, pero déjeme decirle que también es nuestro privilegio. Pablo decía: no me da vergüenza que la gente sepa que yo tengo a Dios. No me da vergüenza predicar el evangelio. No me da vergüenza identificarme con Cristo. Y mire, es una razón por la cual usted y yo deberíamos hacer la obra misionera y predicar el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera, hermano, la esperanza para el mundo se encuentra en los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha encomendado a la iglesia local, a cada cristiano, que llevemos el evangelio a cada criatura. El Espíritu Santo de Dios gime en nosotros, dentro de nosotros, queriendo que usted y yo hablemos y compartamos y prediquemos y, ¿verdad?, glorifiquemos a Dios hablando de las virtudes de nuestro Dios. Pablo, ahí cuando llega a Atenas, ¿verdad?, este hombre
culmina su mensaje diciéndole a esta gente que Dios estaba cerca de ellos, que la verdad estaba cerca de ellos, tan cerca como que si palpando pudieran encontrarle. Pero mire, qué bendición que la iglesia, qué bendición que el cristiano ya tiene a Dios morando en su corazón. Y mire, hermano, no solamente debemos de hacer la obra misionera por causa de que ya conocemos o tenemos, mejor dicho, a nuestro Dios. En segundo lugar, el versículo 23 nos dice la palabra de Dios, la primera verdad que Pablo les dice a ellos. En el versículo 16 tenemos la primera verdad que Dios dice de ellos como inconversos, pero aquí mire lo que dice, estoy yendo de atrás hacia adelante, porque ellos son inconversos, usted y yo somos cristianos, y eso es lo que hace esto, un mensaje antagónico, hermano, que usted y yo tenemos lo que ellos no tenían, y ellos muchas veces, ellos tenían lo que muchas veces los cristianos carecemos y que debemos de tenerlo. Pero mire lo que dice aquí en el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción. ¿Cuál era? Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y miren, hermanos, debemos de hacer la obra misionera, no solamente porque usted y yo ya tenemos a Dios, pero también porque usted y yo ya conocemos de Dios. Y una vez que usted y yo conocemos, mire, eso nos hace más responsables. La Biblia nos dice que al que más sabe, más le será demandado. Y mire qué tremendo que ellos, cuando Pablo ve su altar, ellos ahí tenían este letrero que decía, al Dios no conocido. Pablo les dijo a ellos que ellos no conocían a Dios. Era la razón por la cual hacían este altar y adoraban imágenes creyendo que estaban agradando a Dios. Y Pablo claramente les dice, mira, no, hasta ustedes están reconociendo que no conocen a Dios. Bueno, a ese Dios del cual ustedes no conocen, yo vengo, dice Pablo, a predicarles, ¿verdad? Ellos no conocían a Dios, pero tampoco tenían a Dios. Y es la causa y la razón por la cual estaban perdidos. Pero contrario a ellos, usted y yo sí tenemos a Dios por la gracia de Él y también conocemos de nuestro Dios. Usted y yo tenemos la palabra de Dios. Usted y yo ahora tenemos conocimiento de Dios. Y mire, hermano, cada que venimos a la iglesia y escuchamos predicación, escuchamos enseñanza, nos estamos nutriendo, nos estamos alimentando, ¿verdad? Estamos conociendo más de nuestro Dios. Cada que usted y yo leemos la Biblia en nuestros hogares, que debemos de hacerlo para poder alimentarnos, como dice la Escritura. Hermanos, la palabra de Dios dice ahí, Juan, el Evangelio de Juan capítulo 5, 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, el cristiano no solo tiene a Dios, pero también conoce de Dios. Y mire, conocemos la verdad de Dios de una manera tan práctica, tan sencilla, hermano, que cualquiera podríamos guiar a alguien a los pies de Cristo. Es cuestión nada más de que podamos transmitirle a la gente la condición en la que toda la humanidad se encuentra y después dejarles saber que por causa de esta condición hay consecuencias. Y ahí viene la muerte física y la muerte espiritual, pero también dejarles saber que hay solución para el problema, y la solución es la buena nueva, la solución es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego hacerles entender que la decisión está en ellos. Hermano, usted y yo tenemos conocimiento de Dios. Es la razón por la cual debemos compartir el Evangelio. Es la razón por la cual debemos hacer la obra misionera. Usted tiene a Dios y usted conoce
de Dios. Ellos no conocían a Dios y tampoco tenían a Dios. Pero ellos tenían dos verdades que se nos dice aquí en los primeros versículos. Y estas dos verdades es lo que muchas veces la iglesia carece. Y es la causa por la cual muchas veces el cristiano y la iglesia local no está haciendo la obra de Dios. Mire, le voy a decir la primera verdad y está aquí en el versículo número 21. Vea lo que dice aquí la Biblia. La Biblia da testimonio de estos atenienses, de esta gente de Grecia, y dice algo en particular de ellos. ¿Qué dice? Dice aquí la palabra de Dios: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, ¿qué dice, hermanos? En ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Sabe por qué muchas veces el cristiano y la iglesia no hacemos la obra misionera? Por la verdad que se nos dice aquí. Porque simplemente es bien directo, es bien claro, bien sencillo, porque simplemente no tenemos interés. Mire, hermano, la palabra de Dios nos dice una cualidad de esta gente, una característica de esta gente, que podríamos decir que se había convertido en parte aún de la cultura de ellos. De hecho, la Biblia, cuando habla de los judíos y de los griegos, dice la Escritura que el judío estaba acostumbrado a buscar y a pedir señales, mientras el griego, ¿qué buscaba? Buscaba sabiduría. Y aquí la Biblia lo vuelve a confirmar. Esta gente de Atenas, esta gente de Grecia, mire, no le hacía caso a nadie, excepto que alguien llegara con algo nuevo, ¿verdad? Que no había llegado a oídos de ellos, porque ellos querían escuchar algo nuevo para poder decir algo nuevo. Era gente arrogante, era gente egoísta, era gente creída. Hermano, ellos se creían, ¿verdad?, a lo mejor de la humanidad en aquellos ayeres. De ahí han salido los grandes filósofos. Y hermano, mire, eso es lo que nos falta a los cristianos. Ellos tenían convicciones. Ellos decían, no, si es algo que ya hemos oído, no tenemos interés en seguir escuchando. Si es algo, ¿verdad?, que ya lo sabemos, no tengo tiempo para escucharte. Pero ellos tenían interés solamente en las cosas nuevas, en las cosas que no habían escuchado. Oh, hermano, ¿cómo usted y yo podríamos impactar el mundo si tan solo tuviéramos interés solamente en las cosas de nuestro Dios? Y mire, algo interesante es que ellos predominaban. Algo interesante es que dice aquí el versículo 21, dice, porque ¿cuántos? Todos los atenienses, y mire, me encanta lo que dice a continuación, y los extranjeros residentes allí. ¿Qué significa eso? Que ellos habían transmitido su interés aún a los extranjeros que llegaban a morar y a vivir en el lugar donde ellos vivían. Era tanto, hermanos, era tanto el interés de ellos en aprender, en oír o decir algo nuevo, ¿verdad?, que a los residentes extranjeros que llegaban también los contagiaban. Y creo que la Biblia dice algo como esto en cuanto al mundo y la iglesia. Dice el Señor, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Y mira, hermano, qué diferente sería si la iglesia, si el cristiano dijera, yo no tengo interés más que hacer la obra de Dios. Yo estoy interesado en agradar a mi Dios, en servir a mi Dios, en servirle y honrarle con mi persona, con mis talentos, con mi familia, con mi matrimonio, en mi trabajo, con mi oficio, con mi profesión. Y hermanos, que todos tuviéramos el mismo interés, que es honrar a Dios con nuestra obediencia. Mire, debemos hacer la obra misionera porque usted y yo tenemos a Dios. Debemos hacer la obra misionera porque usted y yo conocemos ahora de Dios. Y eso debería de ser el orden. Alguien que tiene a Dios
empieza a conocer a Dios. Y alguien que en verdad conoce a Dios, hermano, va cada día y cada vez a tener más interés en Dios. ¿Sabe por qué? Y en la obra de Dios. Porque se convence que nada en este mundo vale más la pena que las cosas de nuestro Dios. Porque el mundo es pasajero. Porque lo que hay en este mundo, hermano, todo es vanidad. ¿Sabe por qué? Porque la palabra vanidad hace referencia a que todo un día termina, pero solamente el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, hermanos, permanece para siempre. Mire, no se hace la obra misionera, no se predica el evangelio porque no hay interés. Yo estoy convencido y yo le aseguro a usted que me escucha, hermano, que en todo lo que usted y yo tenemos interés, lo logramos. Cuando usted tiene interés en algo, usted lo lleva a cabo. Usted busca la manera, usted busca los recursos, usted hace lo que tenga que hacer, pero todos, hermano, invertimos en lo que nos interesa. Mire, la palabra de Dios cuando nos invita a hacer tesoros en el cielo, nos dice que donde está nuestro tesoro o lo que nos interesa, ¿qué dice? Ahí estará también nuestro corazón. Y mire, por último, hermanos, algo que pasó en el versículo 16. Esta gente era inconversa. Y la Biblia nos deja ver dos cualidades que ellos tenían a pesar de que eran inconversos. Y también nos deja ver dos verdades, verdad de las que ellos carecían. Y cuando los volteamos al revés, hermanos, los cristianos tenemos lo que ellos no tenían. Y muchas veces no hacemos la obra de Dios porque nos hace falta lo que ellos como inconversos sí tenían. Mire, por último, y que era la primera cosa para ellos que la Biblia describe, en el versículo 16 dice la Escritura, mientras Pablo los esperaba en Atenas. ¿A quién esperaba Pablo? A sus compañeros Silas y Timoteo. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo, mire lo que dice, la ciudad, y ahí está la siguiente palabra, que estaba la ciudad entregada a la idolatría. Mire, hermano, ¿sabe por qué el cristiano y la iglesia muchas veces no hace la obra misionera, no lleva a cabo la gran comisión? Porque hay poca entrega en los cristianos. Vea, mire, el orden debería de ser primero tener a Dios, después porque lo tenemos a Él, con el tiempo al relacionarnos con Él, empezamos a conocerlo a Él. Y cada día, hermano, deberíamos de conocerlo más. Y entre más lo conocemos, deberíamos de tener más interés en Él. Y mire, por el interés que tenemos en Él, deberíamos de culminar y terminar entregados a Él. Y mire, es algo que le falta muchas veces a la iglesia. Ellos tenían entrega a la idolatría e interés en cosas nuevas, pero no conocían a Dios y tampoco tenían a Dios. Y al revés, en la vida de los cristianos tenemos a Dios, los cristianos conocemos de Dios, los cristianos tenemos la cabeza llena de conocimiento, hermanos, pero tristemente muchas veces no lo llevamos a la práctica por el mero hecho de que no nos interesa. Y como no nos interesa, no nos entregamos, no nos rendimos al Señor. Mire, qué diferente sería que dijera lo mismo, esta misma verdad, esta misma cualidad, pero en la vida de la iglesia. Mire lo que dice ahí, Pablo se enardecía su espíritu al ver, dice que la ciudad, no dice una parte de la ciudad, era toda la ciudad entregada a la idolatría. Ah, qué diferente sería que la Biblia dijera, la iglesia fulana de tal, toda está entregada en obediencia a su Dios. La iglesia fulana de tal, toda está entregada a predicar el evangelio. La iglesia fulana de tal, toda está entregada a la oración. La iglesia fulana de tal,
Todos los hermanos están entregados, confiando a Dios, dando sus diezmos y sus ofrendas. Oh, hermano, nos falta entrega a nuestro Dios. Nos falta que le creamos a nuestro Dios. Y miren, no hay entrega porque no hay interés. Tristemente, muchos cristianos están más interesados en las cosas de este mundo, cuando la Biblia nos dice que hagamos tesoros en el cielo. Cuando la Biblia en Colosenses 3 nos invita a que si en verdad hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas que están arriba, busquemos las cosas celestiales y no las terrenales. La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y además, hermano, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué debemos hacer la obra misionera? Estoy terminando. Número 1, porque usted y yo tenemos a Dios. Número 2, porque usted y yo conocemos de Dios. El mundo no tiene a Dios. El mundo podrá tener todo en esta vida, pero Cristo dijo: ¿de qué le sirve al hombre que gane todo en la vida y después muera y pierda su alma en el infierno? Pero ¿por qué entonces no estamos impactando al mundo? Porque muchas veces los cristianos no tenemos interés en las cosas de Dios y por ende, por consecuencia, no hay entrega para hacer, ni dedicación para hacer la obra del Señor. Ellos estaban entregados a la idolatría, tenían un interés en común, tanto que habían influenciado aún a los extranjeros que vivían ahí en solo saber o escuchar algo nuevo. Qué tremendo sería si la iglesia tuviera esas cualidades. Pero ellos no tenían lo más importante que usted y yo sí tenemos: conocimiento de Dios ni la persona de Dios. Que Dios nos ayude y que Dios me los bendiga. Vamos a orar para terminar. Padre bendito, Señor y mi Dios, gracias. Gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestras vidas. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, que redarguye cada corazón, que convenza, que obre, que edifique, que haga la obra que solo tú tienes en mente hacer en tu iglesia, en cada uno de nosotros. Y Padre, gracias por lo que acabamos de escuchar. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios, hermanos, por lo que escuchamos, esperando que haya sido de bendición a sus vidas. Y también, hermanos, no solamente que lo hayamos escuchado, sino también que hayamos tomado decisiones. Entonemos el último himno para ser despedidos en esta noche, el himno que se titula Yo tengo un amigo que me ama. Cante fuerte, hermanos, por favor. Yo tengo un amigo que me ama. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor, que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús, que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor, que te ama, que te ama, su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús, que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor, que nos ama, que nos ama, su
Bien, hermanos, gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias por estar al pendiente de este servicio. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo servicio virtual. Hasta la próxima.